La Dolores de Equinoccio. Y bueno, si queréis comentar algo sobre la película, preguntar algo, compartir algo, ¿qué os ha parecido? Una película de ritmo muy lento, más comparado con el cine que se hace hoy en día. Lo que habías comentado, que hace durante toda la película, cambio de secuencias con dos planos sin nadie, paisajísticos, con un objeto, es recurrente, claro, como los asombrados cuando te das cuenta, que siempre que está cambiando las secuencias, yo siempre contaba dos y después ya salían con personas. Siempre había como dos fijos de edificios, de paisajes, Sí, eso es un recurso propio de Ozu. Porque además tiene, digamos que tiene cierta lógica, porque él ya en esta fase de su carrera ha prescindido por completo de lo que podemos llamar signos de puntuación, fundido entre escenas, encadenados, fundido a negro. En esa película no hay absolutamente nada. Pero además es que en esos planos vacíos o planos deshabitados o pillow shots, que lo llaman en inglés, están, digamos que también les sacan mucho partido, porque en esta película casi todos, digamos, responden a la lógica de la película. Incluso hay uno donde aprovecha que la imagen del hospital católico al que va la alianza este personaje cómico que no hace más que decir estupideces, entrar en el momento en el que no toca, decir, te estoy robando tiempo cuando es evidente que sí. Bueno, pues esta señora que se hace la enferma para tratar de liderar a la hija con uno de los médicos, hay un momento determinado que vemos uno de estos planos, pero a continuación el siguiente plano son de dos de las flores de equinoccio, de dos de las primas, mirando la iglesia, dicen, ahí está donde está mi madre, ¿no? Entonces ahí es un caso muy claro que se ve que hay un uso, digamos, narrativo, o sea, hay una lógica. Pero en otros ejemplos de otras películas, es que, bueno, aquí hay un ejemplo de un plano de estos de transición que no tiene nada que ver ni con la historia que nos está contando, ni con la escena anterior, ni con la posterior. Que es justo después de ese plano que a mí me enamora, porque si hay una interpretación de la película que a mí me enamora es la de la madre. O sea, realmente yo ahí no estoy viendo una actriz interpretar. Estoy viendo a una señora que es actriz y que es muy buena actriz y que está muy bien dirigida y que es la señora Hirayama. Y yo no me imagino a esa señora que llegara a un rodaje, se maquillara, se pusiera todo eso, es que yo veo a la señora Hirayama, ¿no? Que es una cosa que a mí me pasa bastante poco con actores en general. Y después de ese plano para mí tan emotivo y tan sencillo, ¿no? Habla con el marido y entonces Ozu le hace recorrer toda la casa, que eso es muy difícil, ya habréis visto que todo el rato un personaje de Ozu no puede salir normalmente por un lado, no tiene que recorrer todo el escenario para que tú con la vista estés todo el rato dando vueltas al plano. Pero después de ese plano tan bonito de ella, donde está muy emocionada y se lleva la mano a la cara, ¿no? Porque eso lo hace también Ozu varias veces, que deja a los personajes, alarga un poquito más y tú ves lo que están pensando, lo que están sintiendo. Hay un plano de estos tipos que comentabas tú, que es un plano de un tendedero con ropa. Pero ese tendedero con ropa no podemos ascribirlo, no podemos situarlo en ninguna de las casas que han aparecido. Y tampoco, bueno, podemos pensar que es la casa de la tía, que además no sabemos muy bien si es tía y sobrina, que nos enteramos a mitad de película, pero no sabemos muy bien de quién es, porque Ozu siempre deja todas esas cosas, deja un montón de cosas sin explicar, ¿no? Pero el caso es que funciona muy bien. Y hay un plano, por ejemplo, eso es un ejemplo de plano ya que está completamente desligado de la narración. Entonces, hay muchos, o sea, aparte de que eso es así, luego hay muchísimos usos, Ozu hace muchísimos usos, hay también variaciones infinitas e ínfimas de esa clase de planos. Y otro que recurre muchísimo, que me ha llamado la atención desde el primer momento, es
en todos los espacios públicos es un pasillo largo y toda la gente pasando por el fondo. Sea el hospital, sea la boda, sea... Claro. Y por ejemplo, y además... En la empresa, en todos lados. Claro, siempre. El plano así, en el fondo y pasando gente. Sí, siempre pasando gente y además, si os, por ejemplo, en esto de pasar gente, pero fijaos cómo pasa la gente en esta película y fijaos, por ejemplo, en cualquier, no sé, cualquier serie o cualquier telefilm, que claro, tú ves a figurantes y tal, pero es que esta gente y el cine de estos años, digamos, hay como una elocuencia en todo, hay un peso, están colocados ahí, pero casi los puedes, cogerías la mano y los cogerías, ¿no? Y ahí, por ejemplo, en esos movimientos, a mí hay uno que me gusta particularmente, que es un plano muy breve de cuando está jugando al golf. Y es que hay un contrapunto de movimientos porque hay unos personajes que pasan por el fondo hacia un lado, hay otro que pasa por otro lado y luego el señor que le llama traza una diagonal. O sea, es que hasta el plano más tonto, el plano de transición, el plano más ínfimo, digamos, es que está todo el rato con una creatividad visual muy grande. Y luego ha sido una lástima porque, bueno, la película pues, se ha visto muy bien y se oía bastante bien, pero no se oía lo suficientemente bien para apreciar del todo la banda sonora, que es muy importante. Porque yo, por ejemplo, he comentado algo que, y eso si la veis en casa o la cogéis por ahí, pero se puede apreciar detalle, como que en el club de golf de fondo está sonando un impromptu de Schubert, y eso yo en casa lo oía, bueno, aquí apenas se oía, no se oía ni siquiera un piano, ha pasado completamente desapercibido. Y hay un trabajo con la banda sonora que bueno, pues las condiciones que son muy buenas, pero no han sido idóneas para captar. Pero sí, vaya, esta clase de cine dista muchísimo de vamos a coger la cámara y vamos a rodar, venga, poneros por ahí, colocaos. Es un arte sutil que por desgracia sea sutil pero elocuente, porque cuando lo ves está ahí. Por desgracia es arte. Me gustaría hacer una pequeña aportación, no tanto desde el plano formal como desde el plano de contenido, ¿no? En cuanto a que me parece que esta película aborda muy bien los temas que están muy presentes en el cine japonés de los 50. Uno es el conflicto entre tradición y modernidad, lo que se ha escrito muchísimo, y otro el de la crisis de la masculinidad tradicional, ¿no? Y en cuanto al primero, se ha comentado mucho en la secuencia que has analizado, en la secuencia esta que has analizado, también al principio el hecho de que vaya tirando la ropa, ¿no? Y para mí, en cierto modo, es como si esa modernidad fuera una cáscara, esas ropas modernas, uno se despoja de ellas cuando llega al hogar, porque en cierto modo, dentro del hogar ya no es necesario llevar encima esa pátina de occidentalización con la que se estaba pintando la cultura japonesa, ¿no? Y frente a esto, me parece muy elocuente cómo ese imperio suyo de dentro de casa, sigo siendo el patriarca, sigo siendo el hombre, se va desmoronando, ¿no? Se va resquebrajando, y tanto es así que la película termina con esta canción tradicional, de épica masculina, de samuráis, del corcel atado a un árbol, que él está cantando, pero es enmudecida por el sonido del tren, de esa modernidad, que ensordece hace enmudecer ese canto más tradicional, ¿no? De hecho, cuando otro de los personajes hace este mismo canto, lo detiene porque está cansado, se hacen viejos, es como una generación de hombres que pertenece a otra época y ahora está agotada, está envejecida, hagan lo que hagan, porque incluso en el ocio, cuando van a jugar al golf, siempre están cansados, siempre tienen esta fatiga porque no es ya su mundo en el que están viviendo. Y en ese sentido me parece que lo que es en apariencia bastante contradictorio del personaje del padre, ¿no? Que por un lado parece que es muy restrictivo con las hijas, pero por otro yo creo que una de las respuestas es que él es tolerante con la sobrina, porque la sobrina no es su hija, porque él le puede dar
consejos en calidad de hombre y en calidad de padre. Entonces, lo que le molesta realmente no es el pretendiente, como dice, sino que su hija tenga su propia iniciativa a la hora de elegir pareja y que sea una mujer independiente. Y esto nos lleva al que es el segundo tema muy frecuente en la época, que es el de la masculinidad en crisis. Después de que los hombres perdieran la Segunda Guerra Mundial, es muy frecuente en la literatura y el cine estos personajes masculinos que ya no tienen poder, castrados, impotentes. El impotente aparece muchísimo en los 50 y los 60. Y en este sentido, él también es un hombre que no tiene poder, pero que pierde ese poder dentro del varón, que quiere mantenerlo, y lo que le molesta es que su hija sea independiente. Y es muy significativo porque a partir de esta época el modelo erótico de mujer que desde las películas más dirigidas a masas y tal, o más comerciales, el que se intenta imponer es no el del amor romántico, sino el amor de madre. La madre que está detrás tuyo y que cuida como a un niño continuamente, y va a ser una figura que se va a repetir mucho en el cine japonés durante décadas siguientes. Y por oposición, la mujer independiente va a parecer como algo casi amenazador, casi repulsivo, directamente monstruoso en algunas películas, ¿no? Y bueno, esta es mi pequeña aportación, más desde otro plano, que como tú comentabas, lo fundamental es ver cómo todo esto se expresa de una manera formal y Sí, pero lo bueno que yo es cuando dame un segundo porque se van los amigos y antes de que se vayan yo quiero darles disculpar, pero sí, es muy interesante tu aportación, Luis, y quiero contestarla. Vamos a ver, dame un segundo, por favor. No. Estas cosas. Mira, para mí esta película tiene una de las escenas más maravillosas de todo el cine de Ozu, que es la de la reunión de antiguos alumnos. Y en esa reunión de antiguos alumnos está todo lo que habéis dicho, claro, todo lo que has comentado ahora está concentrado ahí. La película también tengo que decir que esta vez que la veo me reafirma de que es verdad lo que decía antes uno de los compañeros que ha venido, de que claro, si una película, una primera visión, pues lo que quiere decir el director, pues no te lo dice, no llega, pues, pero bueno, yo creo que la primera visión llega más o menos por los temas que estamos hablando y no hace falta. Pero la película es demasiado fino, es demasiado compleja como para apreciar todo de una sola vez. Porque en esa escena, fíjate qué cambio hay. Hay una escena muy bonita que es en exteriores, cuando la familia hace el último viaje juntos, que entonces empiezan a hablar del periodo de la guerra, que es evidente que es un tema crucial en la película y en los personajes y que siempre está tratado, y en la biografía del propio Ozu, por cierto, porque Ozu estuvo en combate y en situación de extremo peligro durante 22 meses. De hecho, se consideró escandaloso en su momento que lo enviara el gobierno, porque ya era conocido, lo enviara a primera línea. Y esta situación que es tan importante en la biografía de Ozu, y es crucial en los personajes, en esa conversación, el marido, la mujer dice, qué bonitos eran aquellos tiempos, ¿no? Estábamos todos juntos, y el marido está absolutamente tajante. Pero, cuando se reúnen con los alumnos, entonces cantan esa canción que para mí es, y la letra es absolutamente impresionante, o sea, es una cosa impresionante. Ellos se emocionan, se emocionan para ir borracho, es decir, está toda esa ambigüedad, ¿no? El personaje lo canta con extrema atención, pero se cansa de cantarlo, lo que dices tú, esa masculinidad. Pero fíjate que hay un cambio en el personaje, sin ropa occidental, por cierto, con esa vuelta a la infancia. Y hay una referencia además, porque le dicen, cántanos esa canción que nos cantaste cuando fuimos a Kure.
Y lo de Cure ha salido en la segunda escena de la película. Esto es imposible. Yo, a la primera vez, yo no me di cuenta de ese detalle, por ejemplo. Es decir, son amigos de la infancia, pero también han ido juntos a la guerra. Y si ahora veremos la tercera escena después de la boda, cuando están los tres reunidos, los tres amigos, lo que están hablando es del periodo de guerra. Y están hablando de ese amigo, Chisurrío, el que canta la canción, que no ha ido a la boda de la hija, porque como luego explica, yo tengo problemas con mi hija, estamos distanciados y yo no voy a aguantar esa situación. Entonces, en esa escena hay tal complejidad de sentimientos, hay tal el ver gente que se emociona con un himno de guerra que enseñó desde la infancia, pero que han perdido la guerra. Y eso es lo maravilloso del cine de Ozu, como del cine de Renoir o como del cine de Ford, que te están enseñando una situación, pero no te dirigen, no te están diciendo, no te están marcando, no te están señalando, ¿no? Y sí, por supuesto que tienes razón. Además, en el fondo, si nos fijamos bien, al final el protagonista es un protagonista que está entre mujeres y al final son las razones femeninas las que triunfan. Eso es absolutamente evidente. Ahora, también hay que preguntarse a qué precio triunfan, porque es verdad que después de eso él aparece transformado. La penúltima escena de la película, cuando va a casa de la tía y la sobrina, a él se le ve sonreír. Y se le ve sonreír de una manera muy franca, ¿no? Y solo se vuelve a poner severo cuando habla con la mujer por teléfono, ¿no? Que es casi esa cosa un poco neurótica de que es el pater familias en casa y luego fuera de casa o en otras relaciones, pues... Pero ahí yo creo que la transformación del personaje. Y además para mí el final de la película es muy... me parece muy ambiguo, ¿no? Porque a mí personalmente no me cuadra que ese personaje, después de esa aceptación final, lleve una corbata de color oscuro, como le ha dicho a la mujer que le ponga para el entierro, en la escena que hemos visto, un entierro que no vemos, por supuesto, y que el tren vaya solo, y que tenga esos colores tan sombríos, y que además corte de manera muy abrupta a Ozu a mitad de canción y veamos el tren que se pierde. Yo te diría casi que... Es de las únicas secuencias que no tiene un punto rojo, porque todas tienen algún elemento rojo brillante. Es una secuencia rodada en colores muy oscuros, como cuando las escenas donde ya se empieza a manifestar de manera muy evidente el conflicto con la hija y tal, entonces la iluminación cambia. Porque todo el rato son escenas nocturnas las que hemos estado viendo, pero la iluminación de esas escenas es distinta, eso es muy sutil, ¿no? Eso tampoco cuesta darte cuenta, ¿no? Que hay un cambio de iluminación. Y que entonces Ozu, que está jugando aparentemente con la cotidianidad, con la realidad, con situaciones incluso en diálogos que a veces llegan a hacerse quizá excesivamente morosas, ¿no? Porque son temas muy banales y son temas muy tal, pero lo que hay detrás es una estilización muy grande y es un manejo muy grande, es una construcción de ese efecto de realidad. Sí, pero bueno, te doy toda la razón y además te agradezco que hayas puesto a Ozu en ese contexto en general del cine japonés de los 50 y de los 60. Y lo que también llama la atención mucho es cómo pueden tratar los orientales temas tan importantes como el amor y la familia, y no se ha tocado nadie un pelo en toda la película. Sí. Es una cosa, como los occidentales no podríamos entenderlo, porque trata algo un contacto físico, ¿no?, que debería haber, y observas nadie, ni hombres con hombres, nadie se toca un pelo. Es algo, pero... Sí, yo ese tema, bueno, ya lo hemos comentado y además yo creo que conoceréis todos porque es la película más famosa de Ozu, que es Cuentos de Tokio. Además ahora ha estado de moda porque han hecho una película japonesa reciente que es una nueva versión de esta y que por lo visto dicen que está bastante bien, que es distinta, pero bueno, que está bastante bien. Y yo me acuerdo de ver hace 7 u 8 años en la Filmoteca Cuentos de Tokio y caer, porque Cuentos de Tokio es la historia, digamos, de un matrimonio anciano con unas relaciones con los hijos muy malas y al final con la muerte. Es una historia muy sombría, ¿no? Especialmente sombría, especialmente dramática. Y entonces tú ves a dos ancianos que
eso que es claramente que están en los momentos finales y también se van a hacer una especie de viajecito, que esto es muy de Ozu, como estos colegas y tal, y en una escena en un puente y tal, dices, es que no se tocan en ningún momento. Y aquí, por ejemplo, esa escena en la que va la hija mayor va entonces a ver al novio y a decirle, oye, tú has ido a mi padre, tal. Lo único que le toca es, te acompaño a casa, ¿no? Pero llorando no se acercaba, digo, ¿cómo no se acerca? Esto yo no sé, la verdad, aunque lo he pensado, pero yo a lo mejor, Luis, yo no sé determinar hasta qué punto es rasgo de Ozu, rasgo de la cultura japonesa. Yo apostaría que es rasgo de cultural japonés, pero tampoco podría poner el fuego. Ellos no se tocan, ¿no? Incluso ni en la calle, ¿no? En la calle tampoco se tocan. De este director en concreto, que decía el japonés contemporáneo pues te encuentras... Él insiste mucho, ¿verdad?, en este rasgo. Sí, es que por ejemplo, películas Mizoguchi, claro. de Kurosawa, no solamente se tocan, sino que hay un contacto fuerte, una expresión física de las emociones, de personas que se agarran, estoy hablando ahora de los amantes crucificados de Mizoguchi o de Rashomon, de Kurosawa, Haru, la que sí que es ese contacto físico muy fuerte y además mucha insistencia en el cuerpo, que es de hecho el tema central de la nueva ola. En los 60 el cine japonés tiene mucha fuerza la corporalidad, la sexualidad, la carne, tanto el cine más artístico, ¿no?, de Nagisa Oshima o Suzuki, como en los cines de género. O sea, que es más curioso. Yo creo que es mucho más de este director, ¿no?, y algo muy consciente. Yo desde luego, y además hay una cosa, es que nunca se besan nada, ya no el contacto, ¿no?, pero por ejemplo, y eso sí que es verdad que ¿cómo estoy yo con este hombre? En Mizoguchi hay besos, o sea, ya hay incluso eso, carnalidad, ¿no? Pero sí es un rasgo, desde luego, que desde nuestro punto de vista nos llama muchísimo la atención. Sí, muchísimo. Pero por otro lado, tampoco puedes decir que... Porque los personajes son muy humanos, es decir, lloran, se entristecen, ¿sabes? No es que sean... No, te llegan, ¿no? Pero sí que... Hasta luego. Sí que este rasgo sí que es muy llamativo, sí. Comparat amb el situatiu, el personatge aquell que la filla també li dona problemes i tal, és el mateix del pare. El actor. Es que el pare de Sí, pero es que en Ozu los actores también se repiten mucho. Se repiten incluso las situaciones, se repiten incluso los planos. Si habéis planos, por ejemplo, hay, sobre todo en ese Ozu final, incluso las ubicaciones de los personajes, cómo filma las oficinas, hasta el punto eso de que se le ha llevado a acusar de cosa que no es cierta, pero de que siempre estaba rodando la misma película, o una película muy similar. Y pese a que fuera cierta, es que es tan desbordante de todos los planos. Es decir, el guión de esta película, por ejemplo, es un absoluto portento. Es un portento cómo va esa estructura circular y repetitiva, que prácticamente no te das cuenta, pero que claro, empiezan con una boda de un amigo a la que no asiste uno porque está distanciado con la hija. Luego la hija, entonces el amigo va a ver la oficina y entonces sale en resolver la historia de la hija. Al mismo tiempo la sobrina está también con un problema con la madre. Entonces es una cosa, una estructura. La película empieza en una estación de tren y acaba con un tren. ¿Sabes? Es una estructura cerrada, son estructuras cerradas, pero que al mismo tiempo se van moviendo, van evolucionando. Y es decir, eso es un guión muy pensado, extremadamente pensado. Muchísimos detalles, una cosa de la que se ha hablado mucho en relación, yo no he hablado de ella, pero os habréis fijado, es que muchas veces, por ejemplo,
la escena en la que el padre de la chica que trabaja en el bar ese y se ha alejado de ella y tal, va a verle por primera vez, se sientan los personajes, está sentado aquí, la cámara está aquí, y está aquí el señor Hirayama, y allí está el otro padre, el actor es Chisu Ryu, y por ejemplo, los calcetines son del mismo color, es decir, se están emparentando, y en una escena posterior, no recuerdo, creo que en una escena posterior, los dos, a la hora de encenderse un cigarrillo, de empezar a abrir, lo hacen al mismo tiempo. Y eso es muy de Ozu, y aquí sale a veces. Personajes que ejecutan al mismo tiempo la misma acción. O que están emparentados, o que los dos se dirigen, por ejemplo, al mismo tiempo a mirar por un puente, o que se giran al mismo tiempo. Y para mí eso Para mí eso está relacionado, en el fondo, con una cierta visión del ser humano. Yo creo que eso no es casual y no responde únicamente a motivos plásticos, sino que hay un trasfondo más fuerte. Y para mí es algo así como todos diferentes, pero todos iguales en el fondo. Diferentes porque mujeres, hombres, joven, mayor, hay muchas diferencias. Pero los problemas humanos, digamos, son muy similares. Y en sus películas siempre esos padres e hijos, bodas, matrimonios, entierros, la vida, ¿no? Esa vida ritual, esas estructuras antropológicas. Y ya te digo que bueno, esto es algo de lo que no habíamos hablado, pero bueno, los hago también a colación para poner de manifiesto eso, que es que hay mucho cine en Ozu, ¿no? Hay muchas cosas, muchísimas. Una cosa que m'ha resultat un poc rara és quan la qüestió del temps. El temps en que demà ell se'n va a Hiroshima, se han de casar, se van a casar, no sé si és la boda i de repente ells en kimono i estan els amics en un altre lloc, claro. Dios, hostia, ¿qué ha pasado ahí? ¿No? Claro, verás. Y entonces, sí. y no sé dónde está, y de repente está en cada la neboda y de repente se va a Hiroshima, que és al costat, i dius, hòstia, saps? Ahí a mi m'ha resultat un poc raro, la qüestió del temps, no? Sí. Que de repente han passat moltes coses i no, y lo es porque la manera de narrar de Ozu se distancia conscientemente del modelo admirado suyo, que era el modelo americano. Y sabemos que ese modelo era, primero por declaraciones del propio Ozu, y además desde la juventud. Es más, pero él aprovecha, por ejemplo, del año 43, lo envía cuando ya vuelve a casa de la primera línea de frente, donde además muere otro cineasta brillantísimo también, y en fin, muy mal todo, ¿no? Y realmente de mucho peligro, cosas de mucho peligro, situaciones de peligro. Bueno, envían en misión ya cinematográfica a rodar y tal a Singapur, y allí en Singapur le pagan, me parece que por ir guionista, y entonces se hinchan a ver cine americano que no podían ver porque no podía entrar en el país. Entonces ven Ciudadano Kane, ven Que Verde era mi valle, ven un montón de cosas, ¿no? Entonces él conocía perfectamente el modelo americano, pero se distancia del modelo americano. Y ese distanciamiento es de Ozu, no es del cine japonés en general, es de Ozu. Entonces verás, es que en una película americana tradicional, o película americana, que sigue eso que técnicamente se llama modelo de representación institucional, claro, no hay esas elipsis tan fuertes, no habría esos planos de que una mujer pone la cara así, hay un tendedero y luego aparece el personaje, no, porque tendrías un plano general del lugar, un plano de acercamiento, ¿sabes? Y te iría situando de otra manera, pero ahí también es lo que yo he dicho al principio, que uno de los rasgos característicos de Ozu son las elipsis, y hay elipsis extremadamente fuertes, ¿no? Y que digamos que casi son dignas de un cineasta ya muy rompedor y muy vanguardista como Godard. Es decir, son cosas muy bestiales, ¿sí? Podrías analizarlos muy bestiales, y es verdad que a veces roza lo incomprensible, ¿no? Es decir, pero claro, eso también te obliga
te obliga a ti a tener que ir situando continuamente las piezas, ¿no? Es decir, que él está también obligando a... Y respecto a esto hay una anécdota muy interesante que he leído en el libro de Santos, de que el montador, uno de sus montadores habituales, pues claro, se horrorizaba cuando le decía pon esto aquí, después esto aquí, y una vez, digamos, le obligó y Ozu se prestó al experimento de rodar una escena como supuestamente había que rodarla y como la rodaba él. Y cuando llegaron a la mesa de montaje y vieron las dos, le dijo Ozu, pero que la mía también se entiende. Y entonces aquel, bueno, pues sí, también se entiende, ¿no? Pero no, ¿sabes? No era nada fácil. Pero claro, ten en cuenta, un poco por poner, es que sería casi como, pues como si de repente estamos acostumbrados hasta Richard Strauss y de repente te ponen a Weber. Claro, es que es otro discurso, es que es otra manera de construir, es que es otro... Indudablemente el cine de Ozu, eso, es un cine muy avanzado, ¿no? El lenguaje cinematográfico es muy avanzado. Hoy probablemente seguimos mejor a Ozu de lo que se le seguía hace 50 años, porque estamos muchísimo más acostumbrados a cambios muy bruscos en la narración, ha llovido un montón desde el año 58, han pasado 1000 millones de cosas, y probablemente lo sigamos mejor que lo que se podía seguir hace 50 años. Pero sí, tiene cosas muy bruscas, pero deliberadamente bruscas. Es muy avanzado para su época, ¿no? Sí, sí, sí. Muy avanzado. Muy avanzado. Muy avanzado. Si lo analizas bien cada detalle de la película y piensas que son los años 50... Sí, sí. Sí, hay un... Es que ya te digo que yo creo que es muchísimo más sencillo verlo después de todo lo que hemos visto de las nuevas olas y mil experimentos con el montaje y con el tiempo y sí. Y además que aquí era un señor ya casi con 60 años, o sea que es un cineasta muy Y como dice Lola, lo entendemos mejor ahora que se entendería en ese momento. Pues yo creo que sí, pero es verdad también que Ozu es un cineasta que en Japón tiene un prestigio tanto entre la crítica como entre el público enorme. Y que es una cosa curiosa, ¿no? Porque en principio es un tipo de cine que, bueno, pues parece que como mínimo entre el público pues no se sabe muy bien. Y allí sí que... Sí, tenía muy buenos resultados en taquilla. No es una cosa, bueno, curiosa y que habla muy bien del público japonés, por otra parte. No sé, quizá también se identificaban mucho con lo Es, que él contaba. Claro. Es también muy universal. Yo, por ejemplo, me ha llegado, o sea, así de cerca he visto la relación cuando el amigo le dice que vaya a hablar con la hija, no sé, como si fuera un poco así como el liberal, ¿no? Me da la sensación. Yo, por ejemplo, lo he visto en mi familia, mis padres, a lo mejor cuando opinaban de los hijos, de los amigos y los sobrinos era una historia, luego en casa era otra. Entonces, eso ese doble discurso. Exacto. Claro. Sí, que eso se repite, no lo de tan lejano. Sí, no, o algo también, por ejemplo, el terror del subordinado, es decir, que le acompaña al bar, es que es terror, o sea, le falta echarse a temblar, ¿no? Claro, yo me imagino que el público de esos años, a nosotros hay cosas de la película que nos, incluso cosas que relacionaríamos más con chicas hoy en día, yo que sé, de 16, 17 años y no de las edades que tienen estas chicas, ¿no? En fin, que son cosas que yo creo que sí que ha pasado el tiempo respecto de esas costumbres, ¿no? Pero que tú te pones en la época y claro, debían de sentirse muy identificados. La película además tiene muchísimos momentos de humor que yo estoy convencido de que se debían de reír mucho entonces, ¿no? Todas las reacciones de nerviosismo extremo del empleado, todo eso estoy convencido de que sí. Y de hecho, el propio Antonio Santos, en este libro tan bueno que he comentado, él dice que la película es una comedia. Yo no comparto esa apreciación, pero Santos es un grandísimo especialista en el cine de Ozu y probablemente se publicitara y tal como comedia, ¿no? Entonces, claro, para ellos hay, el tipo de claro. En todo caso, sí que bueno, es un tono general de comedia, pero como he dicho, con unas cargas de profundidad respecto del tema de la pareja, respecto que, en fin,
saltan a mí a hablar de, pues como decir, el hombre tranquilo es una comedia, es demasiado oscura para ser una comedia, para mí, ¿no? O sea, temas demasiado negros como para calificarla de comedia, pero probablemente debían de Pero es que creo que el humor japonés tiene que ser totalmente diferente al nuestro. Entonces, cuando él y lo llama el padre, sí, en la boda al principio, sí, está dando un discurso ahí para los novios, diu coses i la gent s'arriu. sí. Però això és que ha s'arriu. sigut una boda trista i la dona sense sentiment. No, però hi ha diverses frases que diu i el públic s'arriu. No, només s'arriuen i no dic un xiste, no? I dic, hosti, per què s'arriuen? I a mi és perquè ells es fa gràcia a altres coses. Crec que el discurs no era O les graciós. coses sèries es fa gràcia. Pero la dona, Pero qué cara tenía la mujer, tenía raras circunstancias. Sí, bueno, es también lo que decía Miquel, indudablemente se nos escapan muchos detalles. Es verdad también que los subtítulos de la película, los más decentes los he retocado yo reproduciéndolos del inglés, pero solamente me he dado tiempo a hacerlo con escena, y entonces a veces dan un poco de asquito los subtítulos, en comparación con la versión inglesa. Claro, eso no contribuye precisamente a aclarar. Pero bueno, estos en concreto, los de esa escena, sí que están, los retraduje yo desde el inglés porque estaba muchísimo mejor, era evidente, y los otros tenían mucho sentido. Y sí, claro que hay diferencias culturales. Y que se nos escapan cosas, porque por ejemplo en ese plano repetido, el primero de todos de la escena que hemos analizado, justo antes de la boda, ya no hay una tetera china, sino que hay una especie de armadito pequeño, y eso para un espectador japonés, porque debe de ser algo relacionado con que alguien se va a casar. Entonces ellos lo tienen que ver así, y nosotros no. Sería muy interesante ver esto con un conocido común, con Raúl Fortes, y que nos explicara, que es un especialista en cultura japonesa y tal, y que nos explicara cosas, porque entonces Pero eso es como si vemos una película de Berlanga nosotros y la vemos japonés. Bueno, claro, pero con todo tiene diferentes elementos de universalidad como para que puedas llegar a las cosas esenciales. Sí, pero muchos detalles se te escapan, claro. Hi ha coses que probablement tenen un contingut simbòlic que faria falta o ser japonès o ser l'autor o ser oriental, allò de la granera que t'assenteu roja. La granera que sí que està passant. De fet, això que comentava Lluís, jo crec que és molt important. La pel·lícula, sempre que apareix ell, hi ha un objecte roig mort, al costat, darrere, davant. I a mesura que va canviant la seva actitud respecte al que passa a la filla, els objectes roig van desapareixent i comencen a aparèixer colors crema. Al voltant, a les parets, als plafons. Probablement això respon a un codi que no sé de qui és, si és d'ell o dels japonesos o d'aquí, però bueno. Yo creo que es de él. Eso sería, porque si no, si un japonés ve películas en color de Antonioni, pues es que estamos en lo de siempre. Pues tiene la tentación de decir, mira cómo usan el color los occidentales, qué cosa tan curiosa, por ejemplo en el Desierto Rojo, y nosotros le diríamos, no es como lo usan los occidentales, como lo usa Antonioni, que Antonioni, claro, esto hay que perdonárselo porque era en los años 60, ¿no? Pero es que pintó un bosque entero del color que le gustaba en la película. Imagínate esta barbaridad, ¿no? Desde un punto de vista ecológico básico, pintar un bosque, ¿no? Una barbaridad, y lo pintó, ¿no? Entonces, claro, pero de todas maneras ahí volvemos a lo de siempre, y a mí es un debate que es un tema que me interesa, porque indudablemente una obra, en este caso una película del año 50 japonesa, tiene rasgos específicos japoneses, tiene rasgos del año 50 y tiene cosas a las que no llegamos, es decir, a las que no hay traducción, que tendríamos que ser japoneses, como mínimo, y tener una cierta cultura y tal para llegar en toda esa plenitud. Pero, ojo, porque si partimos de esa base, es algo también de decir, ¿cómo va a escribir un español sobre tal, sobre cine? No, pero es que las obras de arte, y eso nos pasa en nuestra propia tradición, por ejemplo, los clásicos griegos,
tienen que tener suficientes elementos que todavía nos lleguen. ¿Qué pasa con la Ilíada y la Odisea? Que son textos fundacionales de la literatura occidental. Tienen, que son del año 800 a.C., 2800 años, 2700 años. Claro que nos perdemos mil y una cosas en las traducciones, por supuesto que sí, por supuesto. Pero tienen suficientes elementos que permiten que haya la comunicación y que permiten que los leas y te reconozcas en ello. Això que estàs dient funcionen dos nivells simultanis. Un nivell que és el de l'obra en els seus propis termes, i això probablement som incapaços d'accedir en el cas de Oslo, en el cas de fins i tot els escrius de la nostra pròpia tradició juliana, i després hi ha l'apropiació que fem d'això d'acord amb els nostres propis paràgrafs. Són dos nivells que funcionen simultàniament i nosaltres només ens podem sentir còmodes, realment còmodes, en la nostra pròpia apropiació de l'obra. Des d'aquesta perspectiva, evidentment, perdem una sèrie de coses que segurament no accedirem mai a elles. Bé, d'alguna manera hem d'entendre l'obra, no? Però crec que sí que és important que tinguem sempre present que al marge del que nosaltres podem creure que diu l'obra, o ens diem que ens diu l'obra, hi ha una sèrie de coses que estan més enllà d'això i que nosaltres no tenim accés. Hi ha un abisme entre mig. Està bé. És que l'abisme hi parlem dels pocs. Que clar, l'abisme és un soldable i un desplaçat. Crec que sí que és. Pero bueno, volviendo a este amigo común, Raúl Fortes, que él ha vivido muchos años en Japón, es lingüista japonés, pues no sé si a ti te lo habrá contado, pero a mí me contaba que Ozu-Ayu no es conocido por nadie realmente, que si hablas con el japonés medio, sobre todo gente joven y tal, y quiere decir con esto que... Oye, tú pregunta aquí al español medio por Víctor Erice. Claro, que me refiero a que a veces tenemos... Estamos condicionados por esto de que es una cultura ajena y tal, pero es que probablemente no por ser japonés uno va a tener también todos los códigos, ¿no? Pero tens un accés privilegiat. Sí, claro, es un millor accés, ¿no? Pero a la física... Els elements culturals sí que són, i els nostres... Tu quan llegeixes qualsevol llibre de filosofia xina o hindú vas perdut. És això, simplement el concepte de Déu o d'ànima o d'Atman per a tu, o de la jo, per a tu, per a ells no vol dir el mateix. I el problema sí, moltes vegades. De todas maneras, respecto de todo este tema, aparte de todas estas cosas que se nos escapan, pero no hay que olvidar, yo insisto, es que el cine de Ozu, es decir, su modelo es un modelo occidental, es el modelo de cine americano, es el modelo de representación institucional, ese es su modelo. Y a partir de ese modelo, que es nuestro, entre comillas, occidental, a partir de ese modelo, él, mediante vaciado, mediante eliminación de elementos, mediante decir, pues ahora no muevo la cámara, pues ahora no hago más sonidos en negro, pues ahora va llegando un lenguaje sumamente personal. Pero sí que en ese sentido yo creo que, es decir, creo que estamos en mejores condiciones de entender, por ejemplo, el cine de Ozu, que no de entender la pintura japonesa del siglo, o la pintura china del siglo XVI, que sí que es una tradición, bueno, pero que tiene poco que ver, tiene probablemente muchísimo menos que ver con la tradición de la pintura occidental que no el cine, que es, en este caso era un lenguaje, el cine japonés y los estudios Ochifu, que es que su punto de referencia era el cine americano. Era una observación que quería hacer. De fet, és una comèdia deliciosa. De fet, la pel·lícula és una comèdia deliciosa. Sí, yo también lo pienso, sí. Yo también lo pienso, y claro, y nos llega el tono de comedia, y nos llegan muchas cosas, nos llegan muchísimas cosas. Yo estoy convencido de que nos llegan muchísimas más cosas de las que nos perdemos. Y que lo que nos perdemos, además, es fácilmente reconstruible. Si tuviéramos aquí algún... que no nos estamos perdiendo nada esencial. No creo que haya... que ese en sí al que no... digamos... en definitiva, no creo que si fuéramos japoneses hiciéramos una interpretación muy distinta de la película. No lo creo, De tota manera, jo ho veureu com un problema, podem veure com un enriquiment. Perdona? Que en realitat en lloc de veure com un problema de distància de cultures,
que se comen la música, no? Que és el que jo prenc de referent, és un enriquiment. Jo vaig escoltar música d'altres cultures, puc no entendre-la tant, però tot el que m'arriba me va enriquir. I si a més algú m'explica una miqueta com has fet avui, encara, i jo no trobo problema de me pedré, no, el que m'arriba és algo que suma. Pues sí, sí, Algo que no coneixia. Perfecto, esa es la actitud. Sí, sí. És d'una cultura a una altra enriquir-se, i si algo se perd, val, és que de la teva mateixa cultura també se perd, Claro, de una claro. a l'altra. Es que estamos hablando de los enigmas que puede haber, pero En España el també. espíritu de la colmena de Víctor Erice es una película difícil. Sí, exactamente por qué el personaje de Fernando, por qué esto, por qué aquello, por qué somos españoles y somos de una generación muy próxima a la Víctor Erice y aquí hay personas que son de su misma generación. Bueno, pues hay cosas a las que accedes y otras a las que no accedes, ¿no? Porque entonces yo en ese sentido sí que tengo confianza, digamos, en la traducción, ¿no? Yo que soy traductor de profesión, tengo confianza en que lo que llega es mucho más que lo que se pierde. Yo estoy convencido de eso. Bueno, pues si no queréis consultar nada más, muchas gracias y bueno, Gracias. Gràcies. espero que os haya gustado.